Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Hoy nos encontramos en la semana número 23. Reciban un cordial saludo y la bienvenida a esta semana. El título que trabajaremos esta semana dice: Identificamos elementos de la argumentación en los textos que leen. El propósito de esta sesión es recuperar información de diversos tipos de textos argumentativos. Asimismo, reconoce su estructura externa, sus características, deduce la tesis planteada, los argumentos y las conclusiones del texto de estructura compleja. Bien, como el texto menciona, vamos a hablar acerca de los textos argumentativos en esta sesión. Vamos a identificar la estructura externa, vamos a conocer sus características de un texto argumentativo, vamos a deducir la tesis planteada y los argumentos y las conclusiones de este tipo de texto. Así que empecemos. Para poder iniciar, hablaremos acerca de qué cosa es la argumentación. La argumentación está presente en gran parte de nuestras actividades, ya sea de forma oral o escrita, ya sea también de manera formal o de manera informal. Vamos a ver. En definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a su receptor. Veamos con ejemplos. Por ejemplo, se argumenta en una entrevista de trabajo. Cuando una persona quiere convencer a la persona que es la persona idónea para asumir un cargo, un puesto, pues está haciendo uso de la argumentación. Cuando un abogado defiende a su defendido, a la persona que está defendiendo en un juicio frente al juez diciendo de que su defendido es inocente, va a hacer uso de la argumentación. En una conversación espontánea con tu vecino, tu amigo, cuando quizás hables de una película y digas tú que tal película es bonita o es la mejor película, y la otra persona dirá, ¿por qué dices que es la mejor película? Y tú vas a decir, no, porque esto, tiene aquello, tiene lo otro. Está haciendo uso de la argumentación. En un afiche publicitario también se hace uso de la argumentación, porque trata de convencer al público dando razones. Vamos a ver, nos damos cuenta entonces que la argumentación está en muchas actividades que nosotros realizamos y vemos a diario. Vamos a ver, conozcamos más acerca de un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar, ¿no? Reforzar la opinión del destinatario, o sea, del público. ¿Mediante qué? Mediante razones. Esas razones nosotros lo llamamos argumentos, que son idóneas para convencer al público. Un texto argumentativo se puede presentar de dos maneras, de forma escrita o de forma oral, ¿no? Y su propósito, su fin es convencer al lector u oyente sobre un tema en particular. ¿Qué partes consta un texto argumentativo? Tiene una tesis, que es la idea, es la opinión, es la postura frente a un tema en particular. Los argumentos, ¿qué son los argumentos? Son las razones que apoyan la tesis. O sea, estas razones van a apoyar esta opinión que yo tengo. ¿Ya? Para eso tiene que elegir bien los argumentos. Porque no vayas a escribir un argumento y en vez que te ayude a convencer, te va a ayudarte más bien todo lo contrario. La conclusión es la parte final de un texto argumentativo, en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación. En otras palabras, vamos a resumir los argumentos o las razones de forma ordenada. Bien, ese es un texto argumentativo. Veamos ahora la tesis. Vamos a ver ahora un ejemplo.
el tema es fumar. Podemos ver una imagen ahí de una chica fumando. Ese es el tema. Identifiquemos bien cuál es el tema y qué es tema y qué es la tesis. ¿Ya? El tema en este caso, en este pequeño texto, es el fumar. ¿Ya? ¿Cuál es tu opinión, tu postura frente al fumar? Aquí lo dice. Fumar perjudica seriamente la salud, ¿no? En este caso, está diciendo, mencionar, está en contra o a favor. Está en contra de fumar, pero no lo dice de forma negativa, sino lo dice de forma afirmativa, diciendo que fumar perjudica seriamente a la salud, ¿no? Y esta es la opinión, es la postura que yo voy a tener que defender y convencer al público. Quizás va a haber alguien en el público que va a decir, no, fumar te calienta, te ayuda, es bueno, pero tú vas a convencerlos a través de qué? De tus argumentos, que es la siguiente parte. Los argumentos, según estudios realizados por especialistas, y vamos a ver, de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Punto. Par seguido. ¿Cuál es el primer argumento? Nos dice que fumar produce cáncer. El primer argumento. Segundo argumento, vamos a leer. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar. ¿Qué cosa es menos capacidad pulmonar? Que sus pulmones ya no van a aceptar mucho aire, ¿no? No van a poder almacenar mucho aire. Entonces, si tú fumas, vas a tener menos capacidad. Por ejemplo, un corredor, un atleta, si va a fumar, ¿qué va a pasar? No va a tener capacidad pulmonar, o sea, se va a agitar rápido, no va a poder correr un largo metraje. En cambio, una persona que no fuma, su capacidad pulmonar está pues al 100%, porque sus pulmones están sanos. Y en cambio, de una persona que fuma, no lo está. Entonces, nos muestra dos argumentos. La conclusión. Que habíamos dicho que era la conclusión, un resumen de tus argumentos. Dice, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría que fumar produce cáncer y disminuye la capacidad pulmonar. Incluso yo puedo decir algunas palabras para convencerlo. Por eso, querido amigo, no fumes, porque fumar no es una moda, sino es una enfermedad que daña tu vida y cuerpo. ¿Te das cuenta? Las cosas cambian ahí. Entonces, de esta manera hemos podido identificar en este ejemplo las tres partes importantes. Ahora, ¿qué tipo de argumentos puedo utilizar? Puedo utilizar para convencer a las personas argumentos de autoridad. ¿Qué son aquellos argumentos de autoridad? En este tipo de argumentos se usa o se citan palabras de estudiosos, expertos, organizaciones científicos, médicos que han hablado acerca del tema que tú estás opinando o tratando de convencer. Ahí está la figurita de un viejito, ¿no? El texto dice, las investigaciones dicen que fumar produce cáncer. Entonces, he utilizado argumentos de autoridad. Ahora, argumentos de causa-efecto. Son argumentos, como su nombre dice, que prestan razones o hechos que han probado la ciencia o las causas. Como por ejemplo, fumar es la causa. La consecuencia, ¿cuál sería? El cáncer, ¿no? O también puede usar un argumento de experiencia personal. Como su nombre dice, la persona para convencer a otros cuenta a las personas sus experiencias, lo que él ha visto, lo que él ha vivido, ¿no? Yo he visto un amigo, mi vecino, siempre fumando, y de un momento a otro lo han llevado triste, me ha contado que ahora tiene cáncer. Ya te das cuenta, está utilizando un argumento de experiencia personal, contando algo que él ha visto o él ha vivido. Bien, vayamos ahora a los otros dos argumentos que son usados también. Los argumentos de conocimiento general. Se defiende una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad, suponiendo que con esto la mayoría no se equivoca, lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos o saberes
que la sociedad ha admitido como válidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son argumentos que todas las personas saben que es así. Como todos dicen que es cierto, entonces muchos, si tú los mencionas como argumentos, entonces va a ser algo como que ya es aceptado por todos. Por ejemplo, cuando decimos, ten cuidado con lo que haces, porque el que siembra, cosecha. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si nosotros tenemos que tener cuidado en los actos, porque lo que sembramos, o sea, lo que nosotros hacemos a las demás personas, también es lo que vamos a tener a nuestro final, no es la cosecha con las palabras. O también como palabras, cuando decimos, dos cabezas piensan más que una. ¿Qué nos quiere decir? Que dos personas pueden hacer las cosas de mejor manera que una sola persona. ¿Quién lo dice? Esto toda la gente siempre ha dicho eso, ha pensado y ha hablado. Entonces lo ha tomado como cierto, algo verdadero. Entonces yo también puedo usar eso como argumento. O argumentos afectivos, emotivos. Este tipo de argumentos van a ir a tus sentimientos. Van a provocar compasión, amor, solidaridad, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Acá muchos de ustedes seguramente habrán visto la Teletón, donde piden a las personas apoyar con dinero, ¿no? Para que estos niños discapacitados puedan tener atención y puedan sanarse. ¿Y qué nos dicen? Dice, apoya la Teletón, sus hijos no están libres de la discapacitación. ¿Qué nos dice con esto? Oye, ¿sabes qué? Apoya, porque también tu hijo puede ser en algún momento discapacitado, ¿no? A través de un accidente. O también esto se usa, este tipo de argumento afectivo, emotivo, se usa cuando hay, no dice, gran truchada pro salud de la familia Guamán, hay que apoyar, el vecino ha sufrido un accidente, hoy por ti, mañana por mí, dice. ¿Te das cuenta? Están yendo a tus sentimientos para que tú puedas apoyar o a tomar una acción. Bien, queridos estudiantes. Hemos visto, por ejemplo, los tres tipos de los argumentos que se pueden usar para convencer. Vamos a ir ahora un poco a las tres partes importantes de la estructura de un texto argumentativo. En la introducción, por ejemplo, la introducción consta de dos partes importantes. La primera, que presenta el tema, o sea, te habla acerca del tema. Por ejemplo, si el tema es los alimentos orgánicos, ¿no? Va a hablar acerca de los alimentos orgánicos, en qué consiste la alimentación, ¿no? Y luego va a hablar su tesis, ¿no? Su tesis, ¿qué mencionaba? Los alimentos orgánicos son aquellos alimentos que nos llevan a tener una buena salud, ¿no? Ese sería la tesis. El desarrollo es donde el emisor expone todos los argumentos o razones que defienden mi tesis. Y por último, la conclusión, se refuerza la tesis con palabras y también hago un resumen de los argumentos más importantes que hoy he hecho. Y ahí está, querido estudiante. Así de fácil y sencillo es la estructura de un texto argumentativo. Ahora vayamos a la parte práctica, ¿no? Vamos ahora, dice la tarea, te invito a que completes el siguiente cuadro acerca del texto argumentativo, el valor de la televisión en la sociedad. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a identificar la tesis, vamos a identificar los argumentos y la estructura de un texto argumentativo, como la introducción, el desarrollo y la conclusión. Este textito que les muestro dice, no leamos el siguiente texto mínimo 2 veces para comprender mejor. En esto vamos a leer, como dice, mínimo 2 veces, si es que tú deseas más para poder identificar. Entonces ya sabes identificar la tesis, sabes identificar los argumentos y también la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo eso, ¿dónde lo vas a identificar? Y lo vas a poner en esta pequeña plantilla. Ahí dice título, vas a escribir su título. Tesis, vas a escribir la tesis, tienes que identificar la tesis. La introducción, ¿sobre qué nos habla la introducción? Ahí vas a hacer un resumen nada más.
No lo puedes, si quieres, depende, lo resumes o lo quieres copiar igual. Ahora, los argumentos, a favor o en contra. Si hay a favor, son todos, habla a favor de la tesis, solamente pones a favor. Si también hay argumentos en contra, lo escribes. Si es que no hay, entonces no lo escribas. La conclusión, ¿no? Ahí vas a escribir. ¿Cómo hace la conclusión? ¿Qué dice la conclusión? Así de sencillo, querido estudiante. Este pequeño párrafo, este pequeño textito solamente tiene 3 párrafos. Por lo cual, cada párrafo que representa, así es, las 3 partes. Mira, ya te estoy ayudándote, querido estudiante. Así que eso es todo. Cuídense. Cualquier duda, escríbame o denme una timbradita para que yo les llame, querido estudiante. Bien, nos vemos hasta una próxima.